Esto es un trabajo por parte del profesor Sterling Arce. A continuación vamos a determinar el volumen que resulta de girar la región limitada por la función f de x igual a x a la 2 y g de x igual a 2x. Lo primero que se debería hacer si no tuviésemos una gráfica es igualar los criterios, lo cual simplemente significa que f de x es x a la 2, entonces escribimos, y si g de x es 2x, entonces aquí escribimos, ¿para qué esto? Porque si igualamos esto, a la hora de resolver la ecuación vamos a determinar las intersecciones entre las dos funciones. Dichas intersecciones van a ser los límites de integración, lo cual se resolvería de la siguiente forma. Aquí tenemos una ecuación cuadrática y resolviendo dicha ecuación cuadrática obtenemos que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 2. ¿Para qué nos sirven estos dos valores? Bueno, estos serían los límites de integración de la región que estamos estudiando. Como gira alrededor del eje de x, entonces vamos a analizar los valores en x. Es decir, analizando la situación, vamos a tratar de determinar qué sucede en el espacio entre el 0 y el 2. En este espacio nosotros necesitaríamos averiguar primero cuál de las dos funciones es mayor que cuál. Recordemos que si una función es mayor que otra es porque una función pasa por la parte de arriba y la otra pasa por la parte de abajo. Para darnos cuenta para darnos cuenta cuál es la función mayor y cuál es la función menor, nosotros vamos a tomar el criterio de cada una y vamos a utilizar un valor entre 0 y 2, que bien podría ser el valor 1. Entonces, si vamos a utilizar el número 1, tomamos la función f y decimos f de 1 es igual a 1 elevado a la 2, por lo cual nos damos cuenta que f de 1 es igual a 1. Ahora vamos a tomar la función g y decimos g de 1 es igual a 2 por 1 y por lo tanto g de 1 es igual a 2. Si observamos, la función roja es menor que la función azul, o al contrario, la función azul es mayor que la función roja, lo cual nos va a servir para montar la integral. Si observamos la gráfica de cada función, podemos ver que la función azul es la función que se encuentra en esta parte, es una línea recta, y la función roja es esta otra que es una curva. Podemos observar que en el punto 1 se puede afirmar que la función mayor es la función azul, pues el punto C está más arriba que el punto D. De hecho, pueden ver que en Y el punto C es 2 y el punto D es 1, que son los resultados que obtuvimos anteriormente. Conociendo cuál es la función mayor y cuál es la función menor, entonces nosotros podemos montar una integral con los límites de integración que hemos obtenido, lo cual sería algo más o menos como esto. Recordemos que pi va fuera de la integral, además cada función va al cuadrado y la función mayor va primero menos la función menor. Debemos de resolver esto un poco a nivel algebraico para luego dedicarnos a integrar, lo cual sería realizar el siguiente procedimiento. Recordemos que lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado el primer término y elevar al cuadrado el segundo término. Pero ahora debemos de integrar estos dos términos, entonces quedaría, lo cual primero tenemos que evaluarlo con 2 y después con 0. En esto, si evaluamos dicha expresión con respecto al 2, sustituyendo la x por 2, sustituyendo esta otra x por 2, el resultado nos quedaría 64 sobre 15. Ahora, podemos ver que la x está en el numerador en ambos términos. Si la sustituimos por 0, obviamente el resultado nos va a dar 0. Y todos sabemos que
64 sobre 15 menos 0 es igual a 64 sobre 15, lo cual ya nos dice que el volumen que resulta de girar dicha región alrededor del eje X es igual a 64 sobre 15 unidades lineales al cubo. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero gira alrededor del eje Y. Cuando hablo del mismo procedimiento es que realmente sucede lo mismo, solamente tenemos que hacer un análisis un poco diferente. Por ejemplo, si tenemos que esta es la función f y nosotros queremos saber qué pasa cuando esta función gira alrededor de y, lo primero que se debe hacer es despejar la x. Pero ¿cómo si aquí dice f de x? Bueno, muy simple, en lugar del f de x escribimos y. Iniciamos el proceso de despejar la x. Recordemos que dice x a la 2, entonces hay que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Recordemos que cuando uno saca raíz cuadrada y hay una letra al cuadrado, entonces se cancela el cuadrado y se cancela la raíz. Ya tenemos despejada la x con respecto a la función f. Pero, si nos recordamos y llamamos a la función g una función azul, nosotros lo que tendríamos que hacer es despejar también la x en esa función, lo cual sería algo como lo siguiente. Y aquí tenemos despejada la x. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto primero que nada nos sirve para determinar valores que son necesarios para la y. Recuerden que tenemos los límites en x, pero no tenemos los límites en y. Este procedimiento realmente se hace para obtener la función que vamos a utilizar como función mayor o función menor y luego buscar los límites de integración nuevos, porque ahora ya la función no dice 2x y tampoco dice x a la 2, ahora la función dice raíz de y y sobre 2. Entonces necesitamos determinar nuevos límites de integración, pero este proceso no es algo tan complejo como podríamos pensar. Si decíamos que va de 0 a 2 con respecto a la de x, entonces tomamos una de las dos funciones, específicamente la que sea más fácil, y sustituimos la x por 0 y después por 2. Por ejemplo, si utilizamos f de x, podemos decir, sustituimos la x por 0, 0 a la 2 es 0. También podríamos decir, y con esto logramos determinar los nuevos límites de integración. ¿Para qué son estos límites de integración? Bueno, para trabajar cuando despejamos la x. ¿Cuándo es que despejamos la x? La despejamos cuando gira alrededor del eje y. Ya que tenemos los nuevos límites de integración, entonces lo que sigue es saber cuál función es mayor, si raíz cuadrada de y o y sobre 2. Para esto, el procedimiento es muy similar a lo que ya hicimos. ¿Cómo sería? Bueno, tomamos un valor entre 0 y 4 y lo sustituimos en la y. Un valor entre 0 y 4 podría ser 2, entonces escribimos raíz cuadrada de 2 es igual. Luego utilizamos el mismo valor, pero con la función azul, entonces escribiríamos. Recuerden que la y se sustituye por 2. Este 2 es el que ya estaba en la función. 2 sobre 2 da 1. Y pensamos, ¿qué será mayor, la función roja o la función azul? Obviamente, si la función roja dice 1, y algo más, va a ser mayor que la función que solamente dice 1. Entonces ya sabemos cuál es la función que va a ir primero dentro de la integral. También sabemos cuáles son los límites de integración. En esta parte es importante recalcar que específicamente es muy complejo, mediante la gráfica, determinar cuál es la función mayor o la función menor si está girando alrededor del eje y. Si observamos la gráfica, pues es bastante difícil decir cuál es la mayor y cuál es la menor. Sin embargo, algo en lo que sí se pueden apoyar si estuviera una gráfica específica, pues es algo muy simple, que los límites de integración van del 4 al 0 o viceversa, del 0 al 4.
Ahora que ya sabemos los límites de integración, sabemos cuál es la función mayor y cuál es la función menor, lo único que nos faltaría sería determinar o escribir la integral, la cual sería lo siguiente. Recordemos, primero va la función mayor, después va la función menor, y los límites nuevos de integración eran de 0 a 4. Ahora sería tratar de desarrollar esto un poquito a nivel algebraico. A continuación tenemos que integrar lo que está dentro de este paréntesis cuadrado. Veamos, le sumo 1 al exponente, me queda 2 sobre 2. Luego le sumo 1 al exponente, me queda 3, pero abajo había un 4. Recuerden que cuando aquí queda un 3, abajo también queda un 3. Pero ahora, como anteriormente ya teníamos un 4, este 3 multiplica el 4. Bueno, lo cual podríamos escribirlo directamente como un 12 o no. Lo importante aquí es que ahora vamos a sustituir la y por 4 primero y después por 0. Si la sustituimos por 4, el resultado sería... Y recordamos que como los dos términos tienen y en el numerador y sustituimos la y por 0, el resultado nos va a dar 0 porque y al convertirse en 0 y estar en el numerador convierte toda la fracción en 0. Entonces el resultado final sería 8 tercios pi. Recuerden, unidades lineales al cubo, en lo cual hay que hacer la salvedad que en el procedimiento anterior, en esta parte, nos faltó pi. Es decir, realmente el resultado final de esta parte es 64 sobre 15 pi unidades lineales al cubo. Y este sería el resultado del volumen cuando las dos funciones giran alrededor del eje Y. Es importante que leamos cuando dice determine el volumen que resulta al girar la región limitada por estas dos funciones. Es por esto que necesitamos los límites de integración, es por esto que necesitamos los puntos donde se intersecan. Esto es un punto muy importante. A continuación vamos a ver qué sucede si no gira alrededor de X o alrededor de Y, sino que más bien gira alrededor de Y igual a menos 2. A continuación vamos a pensar un poco qué sucede si gira alrededor del eje X, primero que nada. Si gira alrededor del eje X, veamos que este sería el radio de la circunferencia que se forma cuando gira alrededor del eje X. ¿Qué va a pasar? Que entonces, si vamos a buscar qué sucede cuando gira alrededor de y igual a menos 2, lo cual sería esta recta verde que está aquí, podemos ver que el radio de giro realmente se amplía 2 espacios hacia abajo. Ya no es del 4 al 0, ahora es del 4 hasta el menos 2, el espacio de giro. Hay que tener cuidado porque los límites de integración van a ser realmente los mismos. La situación es que si decimos que gira alrededor de y igual a menos 2, entonces este radio de giro realmente se amplía. ¿Cuál es la importancia de saber que el radio de giro se amplía? Bueno, simple. Vamos a ver que es importante porque cuando se amplía el radio de giro, entonces nosotros dentro de la integral vamos a utilizar los mismos criterios que cuando giraba alrededor del eje X. Recordemos que cuando giraba alrededor del eje X escribíamos pi por la integral de 0 a 2 d. Aquí es donde hay que tener cuidado. Teníamos que recordar cuál era la función mayor. En aquel entonces que estuvimos viendo cuál era la función mayor en este mismo ejemplo, podíamos afirmar que la función mayor era 2x. Por lo tanto, vamos a escribir entre paréntesis 2x. Pero como el radio de giro se amplía, tenemos que escribir más 2. ¿Por qué 2? Porque si observamos en la gráfica anterior, el radio de giro se amplía 2 espacios hacia abajo. Y como se amplía 2 espacios hacia abajo, es por eso que aquí escribimos más 2. Y por lo tanto, lo que sigue sería
hacer algo similar pero con la función menor. Recordemos por qué más 2, porque el radio de giro se amplía 2 espacios. Entonces, ya teniendo esto, sería simplemente dedicarnos a resolverlo a nivel algebraico, lo cual sería lo siguiente. Lo cual lo único que significa es que aplicamos la fórmula notable en el primer paréntesis y nos queda esto de aquí. Aplicamos la fórmula notable en el segundo paréntesis y nos queda esto de aquí. Continuando con el desarrollo algebraico de dicha expresión, sería lo siguiente. Resolviendo esta integral nos quedaría lo siguiente. Luego de integrar, pues evaluamos la expresión en 2 y después en 0 para ver cuánto nos da. Y evaluando por 2, el resultado nos da 16 sobre 3 pi. Si evaluamos por 0, volvemos a observar que en el numerador hay una x, en el numerador hay una x, y por lo tanto todo esto se va a volver 0. Podríamos afirmar entonces que el volumen es 16 tercios pi unidades lineales al cubo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando vamos a determinar el volumen de esta misma región, pero ahora gira alrededor del eje x igual a 3. Recordemos que cuando gira alrededor de x igual a 3 o gira alrededor de y, nosotros tenemos que utilizar el resultado de haber despejado la x. Es decir, tenemos que utilizar estas dos expresiones, que son el resultado de despejar f y despejar g. Como ya sabíamos, después de haber despejado f y después de haber despejado g, nosotros teníamos que los nuevos límites de integración eran, todo esto lo hicimos en alguna parte del procedimiento de todo el video. Sabiendo que los límites de integración van de 0 a 4, ahora tendríamos que analizar qué sucede cuando gira alrededor de x igual a 3. Observemos que cuando gira alrededor de y, el radio de giro es este espacio que está aquí. Vamos a ver a qué me refiero con el radio de giro. Bueno, si aquí está dando vueltas en esta forma alrededor del eje Y, entonces el radio de giro va a ser este espacio que tiene, como decir, 2 centímetros. O, en el plano cartesiano, el espacio que va de 0 a 2. Ese sería el radio de giro. Pero no lo vamos a poner a girar sobre el eje Y. Por el contrario, lo vamos a poner a girar alrededor de 3. Y por lo tanto, ahora al radio de giro natural le vamos a agregar un espacio más porque va de 0 a 3 este radio de giro. Es decir, ahora la función va a formar un círculo similar a este. Si observamos, el radio de giro es este espacio de aquí. ¿Qué sucedió con ese radio de giro? Que le estamos agregando un número más. Si le agregamos un número más, entonces realmente debemos de sumarle a la función x igual raíz de x o x igual a y sobre 2, debemos de sumarle 1, porque el radio de giro está aumentando. Ya que sabemos que el radio de giro aumenta, entonces sería dedicarnos a aplicar qué sucede con la integral. De nuevo, la integral siempre va a tener, teniendo cuidado porque existen dos funciones. Entonces, la función mayor en este caso era raíz cuadrada de y. Por lo tanto, vamos a escribir, y cuidado a continuación, porque resulta que el radio de giro aumentaba 2 y la función menor era y sobre 2 y el radio de giro aumentó 2 espacios. Por lo tanto, deberíamos de resolver esta integral. Siguiendo con la integral,
Y lo que sigue sería aplicar el criterio de las integrales para poder resolver al final dicha integral. Lo cual sería lo siguiente. Recordemos que aquí nos queda 2/3 porque esta fracción queda igual en el denominador, pero se pasa a multiplicar de esta forma. Sustituyendo la y por 4, el resultado nos queda, sustituyendo por 4 nos queda 8, pero resulta que si sustituimos por 0, de nuevo todos los términos tienen la letra en el numerador y si yo sustituyo por 0, el resultado va a ser 0. Entonces esto quedaría 8pi unidades lineales al cubo. Estos serían todos los posibles procedimientos que ustedes deberían de realizar en un futuro examen. Fuera de esto, no vamos a ver nada más en el curso. Muchas gracias.